Bienvenidos a este video sobre la creación de reflejos como una herramienta de mediación. Con este video queremos introducir a una herramienta que puede ser muy valiosa en muchos tipos de conversaciones y procesos. Es una herramienta ampliamente usada por mediadores y facilitadores y es particularmente útil cuando las conversaciones se vuelven confusas o aumentan de temperatura. Cuando usamos esta herramienta es importante tener una actitud neutral. Esto significa que no vamos a juzgar lo que la persona está diciendo. No hay cosas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todo lo que escuchamos es simplemente la perspectiva de esa persona. También significa que vamos a estar presentes de un modo empático. Escuchamos atentamente, de una manera que nos permite sentir las emociones de esa persona a la que estamos escuchando. La herramienta de reflejar funciona porque ayuda a crear claridad y apertura en los demás. Y estas son dos cualidades requeridas para mejorar la calidad de la conversación. ¿Cómo sabemos que la calidad de conversación mejora? Bueno, cuando las partes no se quedan más estancadas en sus propias posiciones o se mantienen inamovibles en sus propias perspectivas, o cuando pueden encontrar maneras de lidiar con su conflicto más tranquilamente. Reflejar también es útil para desacelerar el proceso. Veamos por qué esto es importante. Cuando las personas están en un conflicto, es frecuente que se sientan confundidos y entonces luchen por expresarse a sí mismos claramente. Cuando reflejamos lo que una persona dice, esta persona puede querer refrasear lo que ha dicho o clarificarlo. De este modo, a los demás también se les hará más claro lo que la persona está diciendo. Por ejemplo, una persona que está molesta dice: «Ya he tenido bastante con este circo, no puedo más». Haríamos el reflejo al decir lo siguiente: «Entonces, ¿está queriendo decir que ya está harto de esta conversación y quiere marcharse? ¿Esto que digo es correcto?». Ahí la persona molesta puede contestar: «No, no me quiero ir, solo quiero ser honesto». A lo que contestaríamos, continuando con el reflejo: «Entonces, ¿usted siente que los demás están siendo deshonestos?». La persona molesta puede volver a aclarar su punto de vista. Pues no es que crea que están mintiendo, sencillamente están conteniéndose y no están diciendo todo lo que quieren decir. Este ejercicio puede continuar si preguntamos: ¿quiere entonces que los demás sean más abiertos y no se contengan en lo que tienen por decir? De este modo, una afirmación de molestia o de furia puede hacerse más específica y también puede aclararse por qué la persona está molesta. Estar abiertos a los otros lados de un punto de vista es clave para avanzar en una conversación conflictiva o en un proceso de mediación. En los conflictos, por lo general, las personas no se escuchan las unas a las otras. Además, filtran lo que la otra persona está diciendo o empiezan a formular sus respuestas antes que los demás hayan terminado de hablar. Cuando uno refleja una declaración o una afirmación, la contraparte puede escuchar esa afirmación de un modo distinto. En el ejemplo que acabamos de dar, la contraparte puede haber reaccionado a la afirmación de molestia de la otra persona y haber pensado así: «Bueno, si se quiere ir, pues que se vaya». Pero después del reflejo, pueden haber entendido que esa persona simplemente está frustrada y quiere que ellos sean más abiertos y no se contengan en la conversación. Reflejar puede ser muy útil cuando la conversación se calienta y se escala. Cuando esto pasa, usualmente el tono se vuelve más agresivo y la conversación se acelera. Aquí hay un riesgo real de que esto escale hacia una fase destructiva. Reflejar también desacelera la conversación. No es que intente enfriarla. Sin embargo, cuando se va más lento y se desacelera el paso, se crea más seguridad dentro de la conversación para todos los que están involucrados en ella. Para hacer un reflejo necesitamos seguir dos pasos básicos. Primero, quien está mediando refleja la afirmación y después verifica si lo que ha dicho es correcto. Démosle una mirada a la herramienta más detalladamente. Es una buena idea decirle al grupo de antemano que usamos el reflejo a veces cuando la conversación requiere ganar claridad. No hay que hacer esto de un modo demasiado formal. Ustedes pueden decir simplemente: «Se darán cuenta que algunas veces yo diré de vuelta lo que acabo de escuchar. Haré esto cuando considere que algo necesita ser aclarado». Uno refleja directamente a la persona que está hablando. No se trata de hacer una declaración dirigida a todo el grupo.
Nuestra atención debe estar puesta en el hablante y no debemos dirigirla a la otra parte para alentar su respuesta. Si la persona continúa o refrasea lo que ha dicho, debemos dejar que la conversación siga. Si la otra parte reacciona o responde, es necesario pedirles que esperen mientras hacemos el reflejo. Pero no debemos repetir simplemente las palabras del otro como loros. Debemos repetir la afirmación que vamos a reflejar con otras palabras, pero sin cambiar el significado. Si hay varios asuntos en el mismo tiempo, podemos enfocarnos en este aspecto al que el hablante se ha puesto más energía, o simplemente enlistarlos todos. Hay que ser concisos. Usar tan pocas palabras como sea posible. Por ejemplo, una persona dice: el gobierno solo quiere controlarnos. Control, control, control. No tenemos libertad de movernos libremente. Luego nos obligan a vacunarnos. No tenemos libertad. En este caso, nosotros como mediadores podemos decir esto: parece ser que usted es muy sensible respecto al tema de ser controlado por el gobierno y perder la libertad. También tiene la sospecha de que será forzado a ser vacunado. ¿Es correcto? Cómo empezar el reflejo es cuestión de estilo personal. No es necesario que introduzcan siempre el reflejo con una misma frase, pero también pueden hacerlo así, si lo desean. Lo importante es que se haga de una manera que luzca natural. Siempre hay que hacer una verificación con el hablante cuando hemos hecho un reflejo. Algunas veces podemos haber olvidado alguna cosa o decir algo que no se ajusta a lo que la persona dijo, de modo que podría corregirnos. No debemos preocuparnos por esto. Es posible que otros hayan escuchado lo mismo que escuchamos nosotros. De hecho, podemos repetir correctamente lo que la persona dijo y aún así ser corregidos. Esto significa que la persona no tuvo la intención de expresarse exactamente como lo hizo. O la persona capaz que pueda decirnos algo como: no, lo que realmente quise decir es esto o aquello. No es una cuestión de verdadero o falso. No hay errores. Al verificar, estamos ayudando a clarificar lo que se ha dicho. Algunas veces el reflejo puede terminar tomando la forma de una pregunta. En este caso, solo necesitamos esperar por la respuesta. Por ejemplo, entonces, ¿piensa que el consejo está desperdiciando la plata de los contribuyentes? ¿Es eso correcto? Podemos dejar esta última pregunta de lado o incluirla. Lo importante es obtener una respuesta. Después de haber reflejado a una persona, ésta puede continuar hablando o quizás puede ocurrir que otra persona responda. Dejen que la conversación fluya. Si parece que la conversación ha perdido fluidez o se ha resecado, ahí podemos retomarla y reanimarla haciendo una pregunta o un resumen. Estas dos herramientas las abordamos en videos por separado. Usen el reflejo cuando una conversación ha subido de temperatura y se ha calentado y acelera. Úsenlo cuando noten que las personas están confundidas por una afirmación que se ha lanzado. Con frecuencia esa confusión se puede sentir en el ambiente, pero no lo usen todo el tiempo o no lo usen cuando la conversación parece estar fluyendo. No lo usen cuando alguien está continuando directamente la conversación. En este caso debemos usar el resumen. Si no vemos que se da un espacio para esto dentro de una narrativa muy larga, podemos sencillamente dejarlo pasar y resumir al final de la intervención. Resumir no es lo mismo que reflejar, como verán cuando abordemos el resumen como otra herramienta para la mediación. Finalmente, si notan que las personas se irritan ante los reflejos, deben detenerse. Pueden practicar reflejando frases o afirmaciones que escuchen hacer a las personas en reuniones. Pueden hacerse de una manera bastante neutral, preguntando: ¿puedo ver si entiendo lo que está diciendo? También pueden usar el reflejo en conversaciones comunes y corrientes, pero por supuesto no todo el tiempo. Y también pueden conseguir a un colega para practicar pidiéndole que les diga algo que le molesta o que le irrita para hacer ustedes el reflejo. Gracias por escuchar y buena suerte creando reflejos.